Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, niños? Me presento una vez más, soy la Kate Ari. Les voy a compartir otro tema del nivel de Eucaristía. Comenzamos una unidad nueva, la unidad número 5, y nuestro tema número 1, Jesús me invita a seguirlo. Un tema de mucha importancia para todos nosotros, pero sobre todo para ustedes que están en esta preparación para recibir la primera comunión. Con este tema vamos a darnos cuenta cómo va creciendo nuestra responsabilidad como cristianos, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser nosotros como seguidores de Jesús, pero sobre todo como amigos de Jesús. Tal vez ustedes recuerden en algunos pasajes de la Biblia cómo Jesús fue uniendo poco a poco a ese grupo de personas que iban a colaborar con él, que lo iban a ayudar en esa misión tan importante que él tenía aquí en la tierra. Han leído o han escuchado en algunas celebraciones eucarísticas cómo Jesús va llamando a los apóstoles y cómo ellos, sin dudarlo, pues van y lo siguen. Bueno, pues el día de hoy vamos a leer esta parte de la Biblia y otras partes más para que podamos entender qué es lo que implica el seguir a Jesús o el aceptar esa invitación que me está haciendo personalmente a mí para seguirlo, para ir detrás de él. Bien, Jesús en sus tiempos, en los tiempos en el que él estuvo en la tierra, invitó a algunos a seguirlo, a vivir con él. Él les decía, ven y sígueme. Y ese ven y sígueme significaba no nada más ven atrás de mí, no, ven y sigue mis pasos, sigue lo que yo te enseño, sigue mi ejemplo, cree en mí, en lo que yo digo, vive como yo. Eso significaba lo que Jesús les decía a los que él invitaba en ese tiempo a seguirlo. Muchos creían y lo dejaban todo y lo seguían. Tal es el caso que vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 18 al 22. Espero que lo puedan buscar rápidamente. Les repito, Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 18 al 22. Y dice, mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues si pusimos atención a esta parte del Evangelio, tenemos la invitación que Jesús le hace a sus primeros colaboradores. Los primeros, ¿quiénes fueron? Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Estaban echando la red al mar. Pasó Jesús y les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Ellos, sin dudarlo, dejaron todo ahí. Ya no les importó si en esas redes habían peces, si la red se iba a hundir en el mar. No lo dudaron. Fueron tras de Jesús. Dejaron todo. A los siguientes que encuentra son a dos hermanos, a Juan y a Santiago. Y ellos no estaban solos, estaban con su padre. Ellos estaban
arreglando las redes. Jesús les hizo la misma invitación, los llamó y ellos dejaron la barca, pero también a su padre. Fíjense qué difícil. Dejaron la barca y dejaron a su padre y lo siguieron. ¿Cuántos de nosotros somos como Pedro, como Andrés, como Santiago o como Juan? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de dejar lo que estamos haciendo al instante por seguir a Jesús? ¿Somos capaces de eso? Bueno, ahorita vamos a regresar a este tema. De esta manera, Jesús fue llamando a los que Él quiso. Fíjense, a los que Él quiso. Vamos a ver la siguiente lectura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 14. San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso, y se reunieron con Él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Se dan cuenta? Jesús no, en ese momento, llamó al público en general. Fue a los que Él quiso. Y Él quiso empezar su iglesia con estas 12 personas. A los que llamó, dice, apóstoles. Y estas personas son los que iban a estar con Él para enviarlos a predicar. Aparte de haber llamado a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan que vimos en la lectura pasada, Él llamó a otros 8 y al final fueron los 12 apóstoles los que siguieron a Jesús, los que dejaron su vida, sus actividades, familia. Y ellos fueron felices al lado del Señor. Estuvieron contentos aprendiendo de Él, conviviendo con Él, pero sobre todo siendo amigos de Él. Pero bueno, no todo fue tan fácil. Hay algunas personas que no aceptaron seguir a Jesús y pues ellos se quedaron tristes. Sí hubo quien le dijo a Jesús, no puedo dejar todo por seguirte. No puedo hacer lo que me pides por seguirte. Y esto lo vamos a ver en la lectura de San Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 22. San Marcos, capítulo 10, del 17 al 22. Jesús y el hombre rico. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro. Se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano. No seas injusto. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó, Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo, solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los más pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se fue triste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
ven este caso donde este joven rico no quiso seguir a Jesús. Él quería saber, pues, cuál era el secreto para tener la vida eterna. Y Jesús le da parte de los mandamientos. Sigue esto, no robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué contesta este joven? Señor, desde muy joven yo hago eso. Bueno, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, entonces ahora sí ven y sígueme. ¿Cuál fue la respuesta de este joven? No era fácil deshacerse de todas sus propiedades. Él era muy rico, dice la lectura, pero para él no era tan fácil dejar sus riquezas, su dinero, por seguir a Jesús. Entonces él se fue triste, desconsolado, porque le importó más lo material que el verdadero camino. Sin embargo, a los 12 a los que Jesús quiso llamar, a los apóstoles, no les interesó lo que ya tenían, no les interesó más las cosas materiales o su vida pasada, sino que ellos eligieron el seguir a Jesús, el estar con Él, el cambiar de vida. Ahora sí, vamos a nuestra vida, a nuestra realidad, a lo que yo, como seguidor de Jesús, hago, si es que soy seguidor de Jesús. Yo les decía hace un momento, ¿cuántos de nosotros somos como Juan, como Pedro, Andrés y Santiago? ¿O somos como aquel joven rico que nos cuesta dejar cosas por seguir a Jesús? Porque hoy Jesús no llama nada más a 12. Ahora todos los bautizados estamos llamados a seguirlo. Imagínense en el mundo, ¿cuántos bautizados no habemos? ¿Cuántos católicos no somos? Estamos llamados a seguir al Señor. ¿Y creen ustedes que de tantísimos miles y millones en el mundo de bautizados que somos, todos lo seguimos? ¿Todos dejamos lo que tenemos por seguir a Jesús? Desafortunadamente no. A lo mejor no hablemos del mundo entero, hablemos de nuestro municipio, de Progreso. ¿Cuántos bautizados sabemos en Progreso? ¿En qué porcentaje creen ustedes que de todos esos bautizados seguimos a Jesús? ¿Un 10%? Y eso es mucho. Es la realidad. ¿Por qué? Porque es difícil desprendernos de muchas actitudes que tenemos, de muchas actividades y sobre todo de lo material. ¿Cuántas veces hemos preferido ir a una fiesta que el asistir a misa? ¿Cuántas veces he elegido quedarme a dormir un sábado unas horas más en mi cama y no ir a catequesis? ¿Cuántas veces en lugar de ir al rosario que me invitan, prefiero irme a otro lugar o quedarme simplemente en mi casa a hacer nada? Así de sencillo, ¿verdad? O ahorita que están estos temas compartidos por Facebook, a veces solo prefiero contestar mi actividad y no escuchar el tema. Entonces, eso no es seguir a Jesús. Eso no es decirle, sí, Señor, acepto tu invitación, te voy a seguir. Cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando a mí alguien o por algún medio o algún motivo me ha dado a conocer a Jesús y me empiezo a interesar en Él,
enamorándome primero de su palabra, yo empiezo a tener un cambio en mi vida. Empiezo a querer sacar de mí todas esas malas acciones, todas esas malas actitudes, y empiezo a querer seguir el ejemplo del Señor. Cuando yo escucho la palabra y digo, ok, esto que estoy haciendo ahorita está mal. Jesús me dice que tengo que actuar de manera diferente. Y yo lo entiendo, yo lo comprendo. Y yo quiero ser como Jesús me dice, como Jesús quiere que yo sea. Cuando yo logro eso, entonces sí estoy siguiendo a Jesús. He tenido una conversión. Una conversión es cuando yo, a través de conocer a Jesús, cambio mi vida. Cambio para bien. Dejo de decir malas palabras. Dejo de hacer bullying en la escuela. Dejo de rezongar a mis papás. Dejo de decir, ¡ay, qué flojera!, a las cosas de Dios. Dejo de ser grosero con los demás. Ahora hago lo contrario. Cuido la naturaleza, amo a mi prójimo, obedezco, cumplo con las cosas del Señor antes que otras. He tenido una conversión y entonces ahora sí podré decir que sí estoy siguiendo a Jesús. Algunas personas, aunque se dicen ser cristianos, católicos, viven como si no lo fueran. Muchos de los bautizados en nuestra religión realmente no viven como el Señor quiere. Hacen lo que quieren. No quieren que alguien les ponga límites. No quieren actuar como el Señor manda. Quieren sentirse libres. Pero esto ocasiona que a veces causen daño a otras personas. Ocasiona problemas para el prójimo, no nada más para él. Pero algún día ellos tendrán ese llamado a vivir como Dios quiere. Ellos algún día entenderán y atenderán a ese llamado que Jesús les hace a seguirlo. Cuando yo decido seguir a Jesús, cambio mis actitudes. Ese es el seguimiento que Jesús nos pide a todos los bautizados. El que yo ya no sea el mismo de antes. Que quiera parecerme cada vez más a Él. El que yo quiera realmente que Jesús sea mi amigo. Y para que Él sea mi amigo, pues tengo que ser similar a Él, a lo que Él le gusta. Yo no puedo ser amigo de una persona con la cual pues no compartimos. Habrá mucha pelea. Lo mismo pasa con Jesús. Si yo quiero ser su amigo, entonces tengo que tener cosas similares, coincidir en algo. Bueno, el seguir a Jesús no nada más quiere decir que voy a ir a misa, escuchar la palabra y ya. No, tengo que practicar la palabra también. Escucho lo que me dice Jesús que quiere de mí y lo pongo en práctica. ¿Con quién? Con mis prójimos y conmigo mismo. Eso es lo que hace un verdadero seguidor de Cristo. El seguir a Jesús, entonces, no es solo decirle sí, sino hacer lo que Él quiere y dejar atrás lo que nos estorba para seguirlo. Así como lo hicieron los apóstoles. Dejaron sus redes, dejó a su papá, dejaron su barca por seguirlo a Él. Voy a dejar la pereza. Voy a dejar las fiestas un rato, si así lo demanda la situación. Voy a dejar la televisión, el celular, el Facebook. Voy a dejar esas amistades que se burlan de mí por ir a la iglesia. Voy a dejar todo aquello que me estorba para seguir a Cristo.
Esto no quiere decir que por siempre me voy a privar de las fiestas, pero por lo menos sí cuando yo tenga un compromiso primero con Jesús. Primero atiendo mi compromiso con el Señor y después mi compromiso con el mundo. Así debe de ser. Jesús tampoco nos pide que nos limitemos a no divertirnos, a no salir, a no tener amigos. No. Pero hay que tener prioridades. Jesús nos invita entonces a cumplir sus mandamientos. Y esos son los que el día de hoy, en esta ciudad, ustedes van a aprender, por si no se lo saben aún. 10 mandamientos que Jesús quiere que nosotros sigamos. 10 escucha poco, pero si los analizamos uno por uno, incluye muchas cosas. Un poco difíciles, pero no imposibles de cumplir. Y ustedes pueden empezar, niños, en casa, obedeciendo a mamá y a papá. Sobre todo, al inicio del video les decía, porque van a recibir la primera comunión. Por primera vez Cristo va a entrar en ustedes. ¿Qué corazón le vamos a ofrecer? Un corazón donde hay odio, rencor, egoísmo, un corazón donde hay desobediencia. No sería el ideal, ¿verdad? Entonces tengo que empezar a sacar todo eso que va a impedir que Cristo se quede y permanezca en mí. Tengo que empezar a tener cosas positivas, cosas buenas en mí, para que Cristo se sienta muy bien ahí y quiera quedarse para siempre ahí. ¿Qué podemos hacer entonces para seguir a Jesús y no ser de los que se quedan tristes como aquel joven rico? ¿Qué podemos hacer nosotros para no ser como ese joven rico que se quedó triste por no seguirlo? Eso se los voy a dejar de tarea. ¿Qué compromiso ustedes van a adquirir de hoy en adelante para tratar de ser como aquellos apóstoles que dejaron todo por seguir a Jesús? ¿Qué van a empezar a hacer ustedes? De preferencia, me gustaría que lo escribieran en una libretita, sus compromisos. No sé, voy a empezar a ir más seguido a misa. Bueno, ahora que termine la pandemia y ya puedan ir ustedes como niños que todavía no pueden. Y si no, pues voy a empezar a seguir respetuosamente las transmisiones de la Santa Misa por Facebook. Voy a tratar de no rezongarle a mis papás, de ayudar más en casa, de ir con alegría a catecismo ahora que podamos regresar, de contestar mis actividades primero escuchando el tema, a tratar de portarme mejor con mis compañeros, con mi maestro o maestra de la escuela. En fin, ustedes sabrán qué compromisos les hacen falta para poder seguir a Cristo. Quitarse y dejar de lado todo aquello que nos estorba. ¿Sale? Ese es nuestro compromiso del día de hoy, de esta semana y pues de hoy en adelante, chicos. Porque no podemos decirle a Jesús, hoy sí te sigo, Señor, y mañana espérame porque tengo otras cosas que hacer. No se puede. Y bueno, para terminar también van a contestar su libro de actividades en la página número 89. Si tienen alguna duda, comuníquense con sus catequistas. Espero que haya quedado claro el tema, que les haya gustado. Y pues deseo de todo corazón que nos parezcamos cada vez más a los apóstoles y no al joven rico. No quedarnos tristes por no poder dejar cosas para seguir al Señor, sino estar alegres, seguirlo y aprender cada vez más de Él. Porque todo lo que aprendemos de Él es bueno para nosotros, pero sobre todo también es bueno para el mundo. Me despido, espero que nos podamos comunicar en otro tema más y hasta la próxima. Adiós.